Buenos días. Voy a intentar hoy retomar y resumir algo que he explicado en la clase anterior de mis clases virtuales. Estábamos trabajando sobre el modernismo hispanoamericano y sobre todo centrados en la figura de Rubén Darío, que sin duda es central dentro del movimiento literario, poético, que significó el modernismo. Y sobre todo nos centramos de hecho en un poema de Rubén Darío que es el que inaugura, el que abre su, digamos, tercer gran libro de poesía, que es Cantos de Vida y Esperanza. Los dos primeros habían sido Azul y Prosas Profanas, el primero publicado en Chile en el año 1888, el segundo en Buenos Aires, Prosas Profanas, 1896, con una segunda edición en París del año 1900, bastante aumentada, digamos, con algunos poemas muy importantes agregados. Y ahora, en el año 1905, se publica en Madrid Cantos de Vida y Esperanza, que es un libro sorprendente que dejó a todos los que seguían de cerca los pasos de Darío admirados por el profundo cambio que se produjo en él en estos, digamos, entre el libro anterior, Prosas Profanas, y este nuevo libro, ¿verdad? Él explica esa transformación en un poema breve que está, digamos, en el medio del libro y que se titula de otoño y que dice: yo sé que hay quienes dicen, ¿por qué no canta ahora con aquella locura armoniosa de antaño? Estos no ven la obra profunda de la hora, la labor del minuto y el prodigio del año. Yo, pobre árbol, produje al amor de la brisa, cuando empecé a crecer, un vago y dulce son. Pasó la hora de la juvenil sonrisa, dejad al huracán mover mi corazón. Bien, este huracán que conmovía el corazón del poeta aparece expresado de manera muy clara, muy profunda, muy arrebatadora en los versos de Cantos de Vida y Esperanza. El libro se abre con este poema que voy a leer, en parte, que se titula, que no tiene título en realidad, es el poema inaugural, ¿no? Lo conocemos como Yo soy aquel, porque así empieza, y se cierra el libro con Lo Fatal, uno de los poemas más famosos y más tremendos que escribió Rubén. Este poema inaugural, ese arranque, Yo soy aquel, muchos han señalado su parentesco con Dante, con algunos pasajes de la Divina Comedia, ¿no? Io son colui, dice siempre algún condenado al infierno o al purgatorio en la comedia de Dante, pero antes que todos ellos aparece Ovidio, en un contexto muy parecido, digamos, al que aquí tiene en el poema de Rubén, ¿no? Porque ile ego fuerim, yo soy aquel, yo he sido aquel que cantó el amor, dice Ovidio, en una especie de autobiografía espiritual o poética. Y este poema de Darío es sin duda una autobiografía, un esbozo de autobiografía, yo no diría literaria, más bien poética, ¿no? Su búsqueda profunda, encarnizada de la poesía, no simplemente como un oficio. Ya hemos dicho que para los modernistas, como antes para los románticos, la poesía está lejos de ser un simple métier, ¿no? Es algo mucho más arraigado en el ser del hombre y no depende solo de conquistar la forma verbal, sino de lo que ésta significa como expresión de una verdad íntima del hombre. Bien, esto es lo que aparece en este segundo libro con gran fuerza, ¿no? En Prosas Profanas todavía parecía que la maestría técnica y el deslumbramiento verbal era el centro de la atención. Aquí el centro de atención se ha desplazado, ¿verdad? El foco de todo está en el ser íntimo del hombre. Darío es un poeta introspectivo, obsesionado con su propio ser, ¿no? En esto el polo opuesto de su amigo y colega Leopoldo Lugones, que siempre parece estar con una mirada puesta en el mundo que lo rodea. Bien. Voy a leer algunos pasajes. Yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había que era alondra de luz por la mañana.
Aquí hay una reminiscencia, ¿no?, de aquella escena de Romeo y Julieta, aunque completamente transfigurada, ¿no?, por el nuevo contexto. Y el dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos. El dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos. Aquí está el resumen del libro anterior, ¿no es cierto? Las rosas, los cisnes, las tórtolas, las góndolas y las liras en los lagos. Es una buena, excelente síntesis hecha por el propio poeta de los motivos y de las imágenes de su libro anterior. Y muy siglo XVIII y muy antiguo y muy moderno. Audaz, cosmopolita, con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo y una sed de ilusiones infinita. Efectivamente, había leído Darío a Víctor Hugo, como todos los modernistas, y de él habían aprendido a ser fuertes. Pero habían leído también a Verlaine, y de él habían aprendido el arte maravilloso de la ambigüedad, del matiz, del medio tono, de la media tinta, de esa cosa, como Verlaine había propuesto en su arte poética, un poco indecisa, un poco imprecisa, lo impar. Bueno. Después sigue ahora adentrándose en su propia vida de hombre. Yo supe de dolor desde mi infancia. Mi juventud fue juventud la mía. Sus rosas aún me dejan la fragancia, una fragancia de melancolía. Potro sin freno se lanzó mi instinto, mi juventud montó potro sin freno. Iba embriagada y con puñal al cinto, si no cayó fue porque Dios es bueno. En mi jardín se vio una estatua bella, se juzgó mármol y era carne viva. Un alma joven habitaba en ella, sentimental, sensible, sensitiva. Bueno, este verso ha sido justamente elogiado, ¿no?, y también criticado, como siempre pasa con algo absolutamente nuevo. Un verso formado por 3 adjetivos que tienen la misma raíz, ¿no es cierto? Sentimental, sensible, sensitiva. Es muy expresivo, es muy sonoro. Bueno. Y tímida ante el mundo, ¿no?, su alma, esa alma joven. Hay que explicar aquí, porque dice, vio una estatua bella, se juzgó mármol y era carne viva. Quizá hay una alusión aquí a una idea, a una tendencia que está en Darío, ¿no?, como en todos los modernistas, una tendencia parnasiana, digamos, a imitar aquel movimiento francés, digamos, coetáneo y contrincante o rival del simbolismo, aunque los modernistas los fundieron a todo en una sola cosa, es decir, tanto parnasianos como simbolistas fueron admirados por ellos, y también un romántico como Víctor Hugo, ¿no? Bueno, un romántico muy clásico como Víctor Hugo. Bueno, bien, y tímida ante el mundo, dice esa alma, de manera que encerrada en silencio no salía, sino cuando en la dulce primavera era la hora de la melodía. Aquí aparece por fin uno de los temas principales de la poesía de Darío y de su visión del mundo, que es Eros, ¿no es cierto? La palabra Eros me parece más adecuada que hablar de amor, que evoca otras cosas, y que es demasiado ambigua, o de erotismo, que es un derivado. Eros es un dios, ¿no? Es un dios griego, pero además creo que todos entendemos lo que quiere decir. Hora de ocaso y de discreto beso, hora crepuscular y de retiro, hora de madrigal y de embeleso, de te adoro, de ay y de suspiro. Y entonces era en la dulzaina un juego de misteriosas gamas cristalinas, un renovar de notas del pan griego y un desgranar de músicas latinas. Aparece aquí, por primera vez en el poema, el nombre del dios Pan. Recordemos que en griego, Pan significa todo. Este dios, ya en la época clásica griega, había sido de algún modo, no voy a decir degradado, pero sí simplificada su imagen en un dios silvestre de las selvas que causaba el miedo pánico y que asaltaba a las ninfas desprevenidas, pero en realidad Pan es el todo. Y tener como centro de su visión del mundo el todo es una tremenda rebelión y un tremendo desafío de índole religiosa. La religión tradicional, cristiana, a la que también Darío pertenecía y en la que se sentía
atrapado, podríamos decir, incluido en todo caso. Es una religión donde hay un Dios bueno y también existe el mal. Hay una oposición, ¿no?, entre aquello que debemos buscar y lo que debemos evitar, lo que debemos querer y lo que no debemos querer, lo permitido y lo prohibido. El Dios Pan es la negación de eso. Abrazar el todo implica negar esa división entre la virtud y el pecado, entre el infierno y el paraíso. Eso es un desafío que Darío entiende en toda su magnitud y de la que, así como a veces avanza hacia él, tiene también tremendos arrepentimientos, ¿no?, vueltas al regazo de la antigua fe, a la necesidad de encontrar consuelo y de encontrar perdón por algo que él siente quizá como un exceso, una ibris, diría nuestro amigo Aristóteles o Sófocles, o quien sea que lo haya dicho por primera vez, la ibris, ¿no?, el exceso, aquello que va más allá de lo permitido, más allá de lo que está al alcance de lo humano, una actitud titánica de ingresar en un mundo, en cierto modo, pagano, podríamos decir, pero que en realidad es un mundo poético y sumamente moderno. El paganismo no murió cuando triunfó el cristianismo en el antiguo imperio romano. Es decir, los dioses parece ser que resisten a las tentativas humanas de matarlo y reaparecen bajo formas camufladas, disfrazadas. El psicólogo Carl Jung nos dice que hoy en día a las divinidades se las llama factores. Hay que tener en cuenta diversos factores, dice la gente. Esos factores son los antiguos dioses que representaban distintas facetas del quehacer o del sentir humano, solo que con otro nombre, ¿no?, un poco más neutral, más que permite que estas divinidades sigan andando por el mundo sin alterar a nadie en sus creencias conscientes. Bueno. Un desgranar de músicas latinas, seguimos, con aire tal y con ardor tan vivo que a la estatua nacían de repente en el muslo viril patas de chivo y 2 cuernos de sátiro en la frente. Todo ansia, todo ardor, sensación pura y vigor natural, y sin falsía, y sin comedia, y sin literatura. Si hay un alma sincera, esa es la mía. Extraordinario verso, ¿no? Si hay un alma sincera, esa es la mía, dice Darío. La torre de marfil tentó mi anhelo. Quise encerrarme dentro de mí mismo y tuve hambre de espacio y sed de cielo desde las sombras de mi propio abismo. Como la esponja que la sal satura, en el jugo del mar fue el dulce y tierno corazón mío henchido de amargura por el mundo, la carne y el infierno. Mas por gracia de Dios en mi conciencia el bien supo elegir la mejor parte, y si hubo áspera hiel en mi existencia, melificó toda acritud el arte. Mi intelecto libré de pensar bajo, bañó el agua castalia el alma mía, peregrinó mi corazón y trajo de la sagrada selva la armonía. Oh, la selva sagrada, oh, la profunda emanación del corazón divino de la sagrada selva, oh, la fecunda fuente cuya virtud vence al destino. Bosque ideal que lo real complica, allí el cuerpo arde y vive y psiquis vuela, mientras abajo el sátiro fornica, ebria de azul deslíe Filomela, perla de ensueño y música amorosa en la cúpula en flor del laurel verde. Y psipila sutil liba en la rosa, y la boca del fauno el pezón muerde. Allí va el dios en celo tras la hembra, y la caña de pan se alza del lodo. La eterna vida sus semillas siembra, y brota la armonía del gran todo. El alma que entra allí debe ir desnuda, temblando de deseo y fiebre santa, sobre cardo heridor y espina aguda, así sueña, así vibra y así canta. Me voy a tener que saltear algunas estrofas. Por eso ser sincero es ser potente, de desnuda que está, brilla la estrella. El agua, dice el alma de la fuente, en la voz de cristal que fluye de ella. El bien para Darío es evitar el pensar bajo. Atendamos a esto. De eso se cuida, de la envidia, del rencor, del resentimiento. No de Eros, de la mujer y del todo. La seguiremos otro día.